4:24 de la tarde y hoy vamos a dedicar el caso del día a hablar sobre el impacto que tienen en los mercados la cantidad de elecciones que se dan este año 2024 específicamente en América Latina. Así es, 7 países de América Latina celebran elecciones este año y los inversionistas extranjeros prestan atención a los resultados, pero no son los ganadores de izquierda o de derecha los que ocupan la atención de los mercados globales, sino la posibilidad que tendrán estos gobiernos electos de hacer su trabajo. Y esto se traduce en estabilidad y seguridad. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado para el desarrollo de este tema, vamos a escuchar un material que ha preparado nuestra querida productora Paola Muzziotti. Más de 50 países que conforman entre el 40 y el 50% del PIB mundial convocaron elecciones en este 2024. En América Latina ya se llevaron a cabo las presidenciales de El Salvador y República Dominicana. Quedan por celebrarse las elecciones de Panamá en mayo, México en junio, Venezuela en julio y Uruguay en octubre. Los comicios se llevarán a cabo en un trasfondo de bajo crecimiento económico y mayores tasas de pobreza, alta polarización política y el riesgo de inestabilidad social. Así lo afirma Isabela Cota, corresponsal económica para América Latina del diario El País de España. En su artículo, no es el gobernador, sino la gobernabilidad lo que interesa a los mercados en las próximas elecciones. Pero la pregunta es, ¿las elecciones condicionan la inversión extranjera en esta región? Según varios inversionistas consultados por la agencia de análisis Fitch Ratings, una de las principales preocupaciones es que se elijan parlamentos fragmentados en los que sean difícil pasar reformas y ajustes de políticas públicas. En conclusión, la importancia de la gobernabilidad y la estabilidad política en contexto de las próximas elecciones está haciendo hincapié en que los mercados valoran la coherencia y la previsibilidad en la gestión gubernamental. Gracias por el contexto, querida Paola. Y tenemos vía Zoom a Dorian González, politólogo de la Universidad de los Andes, diplomado en Gobernabilidad y Gerencia Política de la Universidad Católica Andrés Bello. Un gusto saludarte, Dorian. Bienvenido a Puntos Cardinales. ¿Nos escuchas? Saludos y gracias a ustedes por la invitación. Bueno, esta hipótesis no es el ganador, sino la gobernabilidad, lo que interesa a los mercados. ¿La compartes? En principio tiene que ver con la crisis de deuda que se aproxima para las economías occidentales más grandes. Tenemos dos indicios de eso. Lo primero, la plataforma del Congreso de los Estados Unidos que habla de que hay que parar la emisión. Y en segundo lugar, la carta anual de Larry Fink, presidente de BlackRock, quien palabras más, palabras menos, después de evaluar toda la emisión monetaria, no solamente en los Estados Unidos, sino también en América Latina, luego de la pandemia, básicamente están diciendo que la necesidad de integrar inversiones privadas en lo que se refiere al desarrollo estructural para darle movilidad a los mercados de las economías latinoamericanas y norteamericanas es una necesidad. En ese sentido, pues comparto que es necesaria la gobernanza, no solamente traducida, digamos, en la armonía política y cómo las instituciones se pueden complementar, sino además en la incorporación de capitales que sirvan para que la gestión pública pueda desconcentrarse un poco y apostar a la inyección de capital que genere las inversiones y los incentivos para que las economías puedan reactivarse. Dorian, pero esto supone una visión muy pragmática eh, con respecto al apoyo o los intereses de los países, es decir, más allá del compromiso ideológico que pueda haber con determinado candidato, siempre va a prevalecer eh, quizás esa decisión de que el mercado pueda operar, de que económicamente no se vean perjudicados. Una visión pragmática y no solamente desde la perspectiva institucional, porque en resumidas cuentas el mercado son personas o agentes económicos tomando decisiones.
con racionalidad y en función de los intereses que tiene. Entonces, si empezamos a entender el mercado fuera del concurso de la ideología y empezamos a entenderlo desde las nuevas perspectivas, como la inteligencia de las multitudes, que en la práctica se adelantan a cualquier escenario, y eso lo podemos ver en el comportamiento de todas las bolsas a nivel mundial, en esa misma medida podemos entender la necesidad de cruzar las expectativas del mercado y las necesidades de los estados. Ahora, fíjate, Dorian, a mí me llama mucho la atención el caso peruano. Una Ujú. altísima inestabilidad política, 3, 4, yo no sé cuántos años en los que los presidentes duran Vienen muy de a poco 6. tiempo, etcétera. Y sin embargo, la economía peruana no deja de crecer. Es algo que es sorprendente. Este es un caso en el que la inestabilidad política no está afectando a la economía de ese país. Sí, ciertamente. El caso peruano tiene dos variables que a mi juicio son determinantes, indistintamente de las desavenencias de las estructuras políticas. Y cuando hablo de desavenencias, hay que hablar un poco del sistema electoral peruano. Es un sistema electoral muy fragmentado. Pueden haber más organizaciones políticas que acá en Venezuela y además líderes y representantes locales que por sus características son capaces de aglutinar en elecciones parlamentarias determinados segmentos de la población y ganar. Es decir, puedes tener un parlamento en el que pueden existir un poco más de 100 facciones. Entonces, en ese sentido es interesante, ¿por qué? Porque indistintamente de las desavenencias que ellos tengan, son capaces de comprometerse en una política fiscal seria, una política monetaria seria, y en mantener los niveles de inversiones que vayan al Perú, Ujú. que no pasa en otros países que la inestabilidad política ahuyenta las inversiones, pero en el caso peruano, el concurso de la ideología no es transversal para determinar el desenvolvimiento de la ideología. Su problema es otro, es más bien de fragmentación. Hay muchos actores en el Parlamento y a partir de allí mucha confrontación política, eso compromete la actividad de cualquier presidente, pero no compromete la economía peruana. Ahora, Dorian, uno de los fenómenos también que hay que considerar es que una cosa es el candidato, el que aspira al cargo, y otra cosa es esa persona una vez obtiene el cargo y detenta el cargo. Y estamos viendo, claro, salvando las distancias, porque en el caso de Argentina, Milei sí tiene un programa de reformas muy grande, eh, pero por lo general en campaña las promesas son grandilocuentes, buscas captar el voto y te toca negociar una vez que te haces con el cargo. Eso pasó también en el caso de Colombia con Petro, que inicialmente los mercados reaccionaron ante su elección, pero poco a poco se fue estabilizando a medida que avanzaba su gobierno y quizás esas reformas no eran tan grandilocuentes, de hecho todavía no se han materializado, así como él prometía en campaña. No solamente le pasó a Petro, también les pasó a Boris y posiblemente le puede pasar a Milei en Argentina. Es decir, los grandes paquetes para restablecer o para avanzar en una política de gobierno con parámetros ideológicos, pareciera que en esta parte del mundo no avanzan con rapidez. Eh, Teniendo eso en cuenta, una cosa el candidato y otra el mandatario. Mira, Ujú. sí, porque la discusión presupuestaria no es parte de la campaña de nadie. Poco o nada sabemos en el caso venezolano de cómo son las ejecuciones presupuestarias de nuestro país. Y en campaña tú puedes ofrecer todo lo que tú quieras. Ya cuando entras a funciones institucionales en las que tienes que enfrentar un presupuesto a determinadas situaciones económicas, pues por supuesto tu propuesta inicial va a derivar en lo que puedas hacer. Claro. Entonces, digamos, las campañas están diseñadas no para hablar del cómo se va a hacer las cosas, sino del qué van a hacer. También incide, Dorian, los tratados de libre comercio que cada país de América Latina tiene firmados, porque esos tratados es un marco estable. Claro, Es dan el caso, garantías. dan garantías, es el caso chileno, el caso de Colombia, el caso de Perú, prácticamente de todos los países de América Latina. Y yo entiendo que los mercados atienden más a cuáles son los tratados firmados que a los vaivenes políticos, probablemente. En el caso de América Latina hay que atender a las dos realidades teniendo en cuenta los procesos de inestabilidad política, exceptuando Perú, como acabamos de conversar.
¿Y por qué hay que atender a la estabilidad política? Porque tiene demasiada influencia ideológica. Tú puedes tener una buena cartera de empresas que están cotizando en la bolsa y que además pueden tener relaciones con otras economías dentro del continente, pero en el caso venezolano los condicionantes ideológicos pueden determinar algún tipo de relación. El último, por hablar de alguno, convenio multilateral venezolano es con Colombia. Ofrece una relación muy desventajosa para nosotros y de ciertas ventajas para el gobierno colombiano. Si a eso le agregamos que el tratado no incluye el tema fronterizo como un elemento que hay que discutir para normalizar e institucionalizar en la medida de lo posible las relaciones colombo-venezolanas, pues terminas teniendo unos tratados internacionales muy formales, pero que en la práctica tienen por lo menos 10, 20 o 30 formas de actuar. Sí. Ahora, Dorian, Pero nos corresponde hacer una breve pausa para escuchar algo de música del circuito, pero hablabas del componente ideológico y sobre eso me gustaría conversar en la próxima parte. Es Dorian González, politólogo de la ULA, tiene un diploma en gobernabilidad y gerencia política, no solo de la Universidad Católica Andrés Bello, sino también de la George Washington University. 4:35 minutos de la tarde, escuchamos música de éxitos y ya venimos con Dorian. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. 4:38 minutos de la tarde y a esta hora hacemos publicidad. ¿Te gustan las frutas? Descubre lo mejor de las frutas del campo venezolano con Cotoperí. Prácticas pulpas de fruta congeladas 100% naturales, sin azúcar añadida, fáciles de preparar. Solo añade agua, mezcla y disfruta. Olvídate de lavar, pelar, cortar y colar. Con las 8 variedades de pulpas de fruta Cotoperí, puedes preparar en un instante los más deliciosos y saludables jugos, batidos, postres, lo que te provoque.
Búscalas en el área de congelados de tu lugar de compras preferido. Cotoperí, naturalmente fácil. AG Joyería, herencia familiar con más de 70 años de experiencia en atención, elegancia y lujo. Es la casa autorizada en Venezuela para representar marcas mundialmente conocidas de joyas, accesorios y relojes. Si te apasiona vivir el prestigio que hay detrás de una joya, visita los espacios de AG Joyería en Caracas y Barquisimeto. Expertos asesores te orientarán en la selección de la pieza que mejor se adapta a tu estilo de vida. agjoyería.com, tradición joyera desde 1950. El caso del día. En Puntos Cardinales. Y estamos de regreso con el politólogo de la Universidad de los Andes, diplomado en Gobernabilidad y Gerencia Política de la Universidad Católica Andrés Bello, Dorian González, quien nos acompaña para nuestro caso, que es el de las elecciones en el 2024 en Latinoamérica y su impacto en los mercados globales. Dorian, antes de escuchar música del circuito, comentábamos sobre el componente ideológico y las alianzas, ¿no? En términos de apoyo de otros países. Pero ¿hasta dónde pueden llegar ese componente ideológico? Y pongo el ejemplo de la relación entre, por ejemplo, Estados Unidos y Arabia Saudita. Allí, más que las coincidencias ideológicas, hay un interés económico. Bueno, el tema de Arabia Saudita y Estados Unidos es no solamente las coincidencias y necesidades dentro de un territorio que tiene características definidas. Para Arabia Saudita, recordemos que es el único pueblo suní, o el pueblo suní más grande entre muchos pueblos chiitas y que son adversarios históricos por parámetros religiosos. Pero además, Estados Unidos, no solamente el intercambio petrolero ofrecido por seguridad en la época del Sheikh, sino que además, en la actualidad, Estados Unidos junto a Israel y posiblemente en algún momento junto a Arabia Saudita, quieren desarrollar una línea comercial que vaya desde Mumbai, en la India, pasando por los Emiratos Árabes Unidos, cruzando Arabia Saudita, pasando por Israel, llegando al mar Mediterráneo y aterrizando en los Pirineos. ¿Y por qué hago esta consideración? Porque ahí van a entrar variables ideológicas. Esta ruta comercial se va a encontrar directamente con la ruta de la seda que viene promoviendo China, que viene desde Pakistán, cruza Afganistán y hasta este momento aterriza en Irán. Parte de lo que se está viviendo fuera de los parámetros religiosos, ideológicos, territoriales, no, más bien religiosos y territoriales, parte de la guerra o del enfrentamiento que tiene Israel y Hamas tiene que ver con esos intereses económicos. Entonces, pudiéramos pensar que allá hay pragmatismo, porque cada quien está defendiendo los intereses comerciales dentro de una región, pero también subyace el tema ideológico, el tema del enfrentamiento de las potencias. Lo que está planteando China como reto en términos de un modelo con características bien definidas frente a lo que ha venido siendo Occidente desde el reordenamiento de la economía post-Segunda Guerra Mundial. Ahora, por ejemplo, el Citigroup proyecta que América Latina va a crecer en el 2024 1.4%, un crecimiento pequeño, pero crecimiento al fin. En comparación, la economía de los Estados Unidos este año y el anterior ha estado creciendo de manera sostenida. Incluso las previsiones que se tenían en relación con la velocidad con la que podía superar su situación económica post pandemia fue una situación imprevista por el crecimiento tan rápido, ¿no? De modo que ese crecimiento de los Estados Unidos económicamente también puede de alguna manera favorecer determinadas inversiones en América Latina, quizás en el caso de Panamá o de República Dominicana. Y México. Y México. Fundamentalmente México. El tema de los Estados Unidos en este momento es que su estrategia está anclada en el crecimiento de las tasas de interés.
creó una situación económica en la que por lo menos 60 países entraron en crisis de deuda, teniendo en cuenta las debilidades de su moneda frente al dólar. Por supuesto, esto crea incentivos, que además el presidente Biden creó otros incentivos para que capitales en Asia, en Europa, básicamente están devolviéndose a los Estados Unidos. Y si a eso le sumas que en algún momento la política arancelaria del gobierno de Trump era pechar precisamente a los industriales o a los grandes capitales que no generaban trabajo en los Estados Unidos, pues podemos entender a qué se debe la recuperación de la economía norteamericana. Muy Esos bien. capitales efectivamente van a buscar diversificarse, teniendo en cuenta que el comportamiento de los últimos 15 años, digamos, en esta etapa en la que la globalización pareciera ser endeble, es que los capitales son capaces de articularse o deslocalizarse muy rápido, buscando mano de obra barata, buscando commodities, buscando oportunidades de negocio, y por supuesto que América Latina tiene todos esos elementos para ser atractivo. ¿Qué le hace falta a América Latina? Un poco más de estabilidad institucional, un Y poco más seguro, parecerse a Perú, en claro. términos de que Sí. puede haber mucho conflicto político, pero puede mantener la economía. Bueno, lo cierto es que Venezuela está entre esa lista de países que tiene procesos electorales grandes y sobre los que hay foco en la región con expectativa de lo que pueda eso significar en Venezuela. Muchísimas gracias, Dorian, por estos minutos conversando con nosotros, hablando del impacto que pueden tener todos estos procesos electorales. Este es el año que se le ha llamado el año mega electoral por la cantidad de En el países mundo, que 60 en el mundo países. exactamente están teniendo procesos electorales importantes. Gracias, Dorian. Vamos a escuchar a Lauryn Hill en Can't Take My Eye